Hola, hoy vamos a hablar sobre la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla en realidad es un complejo articular. El complejo articular de la rodilla está compuesto por dos grandes articulaciones a través de tres huesos. Los huesos que están involucrados son la parte distal, la epífisis distal del fémur, a través de sus cóndilos. Vamos a encontrar por otro lado a los cóndilos de la tibia y interpuesto en la parte anterior vamos a encontrar a la patela o la rótula, que es un hueso sesamoideo. A través de estos huesos nosotros generamos dos articulaciones. Dejamos y descartamos la articulación entre la tibia y el peroné porque no participan en la estructura de este complejo articular. Pero veamos y repasemos algo de los huesos que participan de este complejo. Hablaremos de algunas características del hueso rótula o patela. Recordar que dentro de la clasificación de huesos, la rótula o patela es un hueso sesamoideo. Obviamente es un hueso corto, pero la definición de hueso sesamoideo habla de un hueso que crece en función de un tendón. Obviamente que el tendón, el cual estamos hablando, es el tendón de inserción del cuádriceps, que se prolonga como tendón rotuliano para insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Este hueso, esta rótula, está formado por una estructura triangular donde la base es superior y el vértice es inferior, por lo tanto vamos a tener un borde medial y un borde lateral. En la parte posterior nosotros podemos observar las caras articulares, estas facetas que se van a contactar con la tróclea femoral. Por lo tanto vamos a tener una cara para el cóndilo lateral del fémur y una cara o carilla articular o faceta medial para el cóndilo medial del fémur. En la parte anterior se puede ver justamente los rastros de inserción de los tendones que corresponden al cuádriceps. Con respecto al hueso tibia, la tibia es un hueso largo, como todo hueso largo tiene dos epífisis, una proximal y otra distal, y una diáfisis o cuerpo. En la epífisis superior nosotros podemos ver esta prominencia, que es la tuberosidad anterior de la tibia, que corresponde y se forma a través de la tracción y la inserción del tendón rotuliano y por lo tanto de la inserción del músculo cuádriceps que hemos visto en el muslo. También tenemos en esta epífisis, o está formada esta epífisis por dos cóndilos. El concepto de cóndilos es un concepto de esfera, pero fíjense que la esfera es bastante formada en la parte inferior, pero en la parte superior queda como trunca, generando lo que nosotros denominamos clásicamente como platillos tibiales. Esos platillos tibiales son, acá señalados con violeta, son cavidades glenoideas, que las cuales van a estar en contacto con los cóndilos femorales. Por lo tanto, vamos a ver que el platillo tibial o la cavidad glenoidea interna es mucho más grande que la cavidad glenoidea lateral o externa, porque tiene que coincidir justamente con estos cóndilos. Estas cavidades glenoideas están separadas por una estructura que es la espina tibial, que tiene un tubérculo interno y un tubérculo externo. En lo que se refiere a la epífisis inferior, lo más destacable es esta apófisis que corresponde a lo que nosotros llamamos el maléolo.
Al igual que teníamos en el miembro superior, las apófisis estiloides, radial y cubital, acá se expresan de la misma forma en este formato maleolar, tanto del maleolo interno de la tibia, como vamos a ver el maleolo que se forma, o el maleolo externo, que se forma a partir de la estructura del hueso peroné. En la cara inferior de esa epífisis vamos a tener justamente la carilla articular, que junto con el peroné van a formar lo que nosotros denominamos la mortaja tibio-peronea, que va a ser la superficie, o van a ser las superficies que van a generar la articulación del tobillo junto con la polea astragalina. También podemos observar en este hueso, en la tibia, en la epífisis superior, la carilla articular que vamos a tener con el peroné para formar la articulación tibio-peronea proximal. Bueno, en sus libros tendrán el detalle de todos los accidentes que tiene este hueso tibia, así que los invito a ver las grandes características para poder desarrollar este hueso. Seguimos con el siguiente, que es el hueso peroné o fíbula, también llamado así. Es un hueso largo, fino, es como una vara. En la epífisis superior nosotros vamos a tener la cabeza del peroné, que podemos tocar perfectamente en nosotros mismos, podemos explorarlo y sobresale justamente esa cabeza. Tiene un formato esférico. Lo importante acá es que la carilla articular de la cabeza del peroné va a ser una carilla que va a mirar hacia medial, porque va a contactar con la tibia, y hacia arriba. Si nos fijamos justamente en la parte inferior, vamos a ver que la epífisis inferior es mucho más chata y va a generar justamente en la parte externa el maleo lateral, que conforman justamente los huesos que vemos en el tobillo. Y vamos a ver que en la cara medial vamos a tener la carilla articular de este maleolo, que va a contactar y va a formar parte de la articulación tibio-peronea distal, que es una sindesmosis. Para poder ponerlo en posición anatómica, el truquito que yo siempre les digo a los alumnos, es que en la parte posterior del maleolo vamos a encontrar una fosa maleolar, que es la fosa maleolar lateral. Esta fosa me indica que esa es la posición posterior del hueso. Por lo tanto, sabiendo cuál es la cabeza, cuál es el maleolo lateral, cómo es la superficie articular de la cabeza del peroné y dónde encuentro la fosa maleolar lateral, puedo poner en posición anatómica. Y de esa forma también saber si es derecho o izquierdo. Pero bueno, ya hemos visto los huesos. Vamos a hablar ahora entonces de la articulación. Entonces, el complejo articular de la rodilla está formado, dijimos, por los cóndilos, tanto lateral como medial, del fémur. Recordar que los cóndilos, los formatos condilares son distintos. El cóndilo interno o medial es mucho más grande, mucho más prominente. En la parte anterior, los cóndilos están fusionados, generando lo que es la tróclea femoral. En la parte posterior nosotros veíamos que los cóndilos están separados a través de esa fosa intercondilia. También nos permite ver acá en el video el formato oblongado, ¿sí?, alargado de esos cóndilos. No son esferas perfectas, sino que están como alargadas. Y ahí vemos justamente la articulación entre el fémur con la tibia, que van a formar parte de este complejo articular de la rodilla. ¿Qué nos falta acá? Bueno, nos falta acá justamente la rótula.
Con respecto a la tibia, lo que habíamos visto recién, la tibia tiene cóndilos que en la parte superior son achatados, están como cercenados y generan estas cavidades glenoides separadas por la espina tibial que tiene un tubérculo medial y un tubérculo lateral. Ese es el lugar también donde nosotros vamos a encontrar ligamentos muy poderosos que van a reforzar y van a darle estabilidad a la articulación de la rodilla. Acá mostrando las carillas articulares con el peroné, en la parte anterior el tubérculo de la tibia, que es justamente el punto de inserción, como hemos visto, del el tendón rotuliano. Entonces, vean cómo encajan las esferas, los cóndilos femorales en los platillos tibiales, que son cavidades glenoides. Y se ve justamente en este punto, en la parte posterior, lo que es la espina tibial con sus dos tubérculos medial y lateral. Obviamente que la articulación acá está simplemente, estamos viendo la parte ósea. Nosotros sabemos que la articulación tiene fibros cartílagos que se interponen. Y acá en el video vemos la relación que tiene la rótula con respecto a la tróclea femoral. No teniendo relación directa, no se desliza sobre la tibia. Por lo tanto, en la parte posterior de la rótula vamos a ver esas carillas articulares que van a coincidir con esa tróclea femoral y en relación directa con los cóndilos, tanto medial como lateral. Entonces, importante, ¿cómo está formado el complejo articular de la rodilla? Está formado por dos articulaciones, ¿sí? Dos articulaciones que se amalgaman y funcionan al unísono para cumplir la función de este complejo articular. Podemos hablar de la articulación femorotibial, vamos a hablar de la articulación femorotibial, al igual que la articulación femororotuliana. Pero primero tenemos que clasificar estas articulaciones. Cuando clasificamos las articulaciones, estamos hablando, y en particular, de la articulación femorotibial, que es la articulación más grande, es una articulación simple, de artrosis obviamente sinovial, y acá tenemos justamente una articulación bicondilia, o sea, es una articulación elipsoide, pero una bicondilia doble, porque tengo dos cóndilos femorales articulándose con dos cóndilos tibiales. Al ser una articulación elipsoidea, es una articulación biaxial y es compleja por la presencia de meniscos. En tanto que la articulación femororotuliana es una articulación simple, es una articulación diartrosis sinovial, gínglimo, troclear, trocleartrosis o bisagra. Por lo tanto, es una articulación uniaxial que está pensada y está diseñada para la flexoextensión. Y es una articulación no compleja. ¿Cuál es la función, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que nosotros podemos hacer con este complejo articular? Entonces pensemos con este complejo articular qué movimientos podemos hacer. Tener en cuenta que la articulación bicondilia, la elipsoidea, nos permite hacer nosotros flexoextensión y lateralidad. Y por otro lado, la articulación fémoro patelar nos permite a nosotros hacer flexoextensión. O sea, lo principal, o el movimiento principal que hace la rodilla, o el diseño que hace la naturaleza sobre la rodilla, es un diseño que favorece la flexoextensión. Pero al tener esta combinación de articulaciones y superficies articulares, vamos a poder ver que podemos generar otro tipo de articulaciones, pero muy acotados, ya que esta articulación está diseñada para trabajar en flexoextensión con todo el peso corporal, algo que es fundamental. Entonces vamos a analizar un poquito las superficies articulares para poder entender esta cuestión de los movimientos accesorios que se pueden generar. Entonces, recordar superficies articulares, la rótula con su cara posterior, el fémur a través de sus cóndilos y la tróclea que se genera por la fusión de esos dos cóndilos,
La tibia a través de los cóndilos que generan en la parte superior los platillos tibiales, que son cavidades glenoides, por lo tanto cavidades que no son excavadas, cavidades que no son contenedoras. Y acá aparece justamente algo muy importante, que son la presencia de los meniscos, que se van a interponer entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales de la tibia. Estos meniscos son un elemento muy importante dentro de la arquitectura que tiene la articulación y obviamente es su impacto en la biomecánica. Entonces, tener en consideración cómo se van acoplando y encajando cada una de las superficies óseas, teniendo en cuenta la presencia de los cartílagos. ¿Cómo se ve esto en la radiología, ¿no? ¿Cómo trasladamos esta imagen anatómica hacia las radiografías? Como pueden ver en las placas radiográficas, y están señalados cada una de las estructuras, cómo se ve en la superposición de los huesos, cómo se superpone la rótula sobre el fémur, la relación que tiene justamente este hueso sesamoideo con la tróclea femoral, la tibia, el peroné. Fíjense también el espacio interarticular, un espacio que es muy importante y es un espacio que uno tiene que observar siempre que uno ve una radiografía, tiene que existir ese espacio, y habla justamente de la indemnidad de las estructuras fibrocartilaginosas que tiene esta articulación. En una vista lateral podemos observar justamente esta relación entre la rótula con el fémur y la no relación que tiene la rótula con la tibia. Y en esta radiografía podemos observar perfectamente la relación que tiene la rótula con esa garganta, con esa tróclea femoral, el espacio que existe justamente entre ellos, y además cómo se encajan perfectamente las superficies. Y fíjense la diferencia de la carilla patelar, rotuliana, externa, con la superficie que tiene con respecto a la carilla que va a coincidir o encajar en el cóndilo interno del fémur. Eso es interesante porque se observa justamente cuando hemos visto el hueso en sí. Pensemos la articulación entre la rótula y la tróclea femoral, una articulación que dijimos que era gínglimo, una articulación que colabora y es muy importante en la biomecánica para generar la flexoextensión. Fíjense cómo la rótula está envuelta por los tendones que genera el cuádriceps, el tendón del cuádriceps en la parte superior y su expansión tendinosa para el ligamento rotuliano. A través de la tracción de este músculo se genera justamente el movimiento de flexoextensión. La pregunta es, ¿haría falta la rótula para poder insertar el cuádriceps sobre la tibia? ¿Es necesaria la participación de la rótula? Si sacásemos la rótula en sí, podríamos insertar directamente el cuádriceps sobre la tibia y la flexoextensión se podría hacer exactamente igual. Me equivoco, no exactamente igual. Podríamos hacer una flexoextensión. Pero por algo, la naturaleza pone a este hueso sesamoideo en ese lugar tan estratégico. Pensemos y veamos el ejemplo. Si yo encuentro una piedra grande en mi camino, lo que puedo hacer es retirarla. Si yo tuviese que levantar una piedra y lo tendría que hacer con mis manos y tomándola desde abajo, sería un trabajo muy forzoso que tendría que hacer.
pero teniendo la herramienta adecuada, podría justamente disminuir ese esfuerzo muscular. Las herramientas serían una varilla, una vara, una palanca, y para que se pueda generar justamente una palanca correctamente necesito un fulcro, un punto de apoyo. Fulcro es el punto de apoyo de las palancas. Por lo tanto, si yo pongo ese punto de apoyo, esa cuña, más cercana justamente a la piedra, o sea, el punto de resistencia, la fuerza que yo ejerzo va a ser mucho menor. Entonces, en esta cuestión donde yo utilizo la potencia muscular del cuádriceps, tengo ese fulcro que termina siendo la rótula, esto permite que la resistencia en la extensión sea menor. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo que va a hacer el cuádriceps va a ser mucho menor si con la presencia justamente de la rótula. Si no existiese justamente la rótula, el esfuerzo que haría, el esfuerzo muscular que haría el cuádriceps sería mucho mayor. Y piensen que nosotros continuamente estamos haciendo flexo-extensión, continuamente estamos caminando, por lo tanto, alivianamos de esta forma el trabajo que hace el cuádriceps en la caminata. Miren qué importante, ¿no? Y qué estratégica es la naturaleza generando este hueso sesamoideo en este punto tan clave. ¿Dónde lo vemos en el miembro superior? Porque nosotros no tenemos en el miembro superior una rótula. Bueno, la rótula del miembro superior sería la apófisis olecraniana que tenemos en el cúbito, ¿sí? Pero está fusionada y está formando parte de este hueso cúbito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo los diseños articulares permiten mejorar la biomecánica articular. Pasamos a hablar de una estructura muy importante dentro del complejo articular de la rodilla, que son los meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas cuya función principal es lograr la concordancia entre las superficies articulares de los cóndilos femorales con las cavidades glenoideas de la tibia. Pensar que, que los cóndilos femorales no son esferas perfectas y van variando justamente su formato a medida que nosotros vamos haciendo flexoextensión. Por lo tanto, estos meniscos tienen que ser superficies que adapten progresivamente, o sea, tiene una función dinámica, para que siempre haya concordancia entre una esfera y una superficie que es casi plana. Además de lograr esto, con esta aposición de los meniscos, nosotros aumentamos la superficie de contacto entre la esfera y lo que es el platillo tibial. Pensar que una esfera sobre un plano solamente da un punto de contacto entre estas dos estructuras. Acá tenemos que generar que nosotros podamos pasar todo el peso corporal en la flexoextensión mientras caminamos hacia el pie y de esa forma descargar en la caminata. Por lo tanto, esa es la función de los meniscos. Obviamente que no tiene una función de amortiguar absolutamente nada, ¿sí? Sino que, vuelvo a remarcar, es lograr la concordancia entre las superficies articulares. Vamos a ver cómo están diseñados por la naturaleza estos meniscos. En la figura, en la fotografía de un preparado anatómico, podemos observar los meniscos. El menisco que está señalado con un color rojo es el menisco interno. El que está señalado en color violáceo es el externo. Fíjense que los dos son estructuras incompletas. Fíjense que en el centro no hay estructura fibrocartilaginosa y se puede ver y apreciar perfectamente lo que es la cavidad glenoidea en cada uno de los lados. Estos meniscos se encuentran insertos a través de sus extremos, los cuales nosotros denominamos
cuernos o astas, astas anteriores y astas posteriores. Con el número 14 están mostrando ahí y nos está delimitando que es el tendón rotuliano, por lo tanto es la parte anterior y la parte contraria es la parte posterior. El formato que tienen justamente estos meniscos, más cerrado el externo, más abierto el interno. Como yo les decía anteriormente, la función de los meniscos es lograr la adaptación de los cóndilos femorales sobre estos platillos tibiales. Y que también les había contado que el formato de los cóndilos en la posición de extensión de la rodilla difiere bastante del formato que tienen los cóndilos cuando la rodilla está flexionada. En este gráfico se puede observar perfectamente esta relación que les contaba recién, ¿no? Cómo es el formato condilar en la extensión y cómo es el formato del cóndilo en la flexión. Por lo tanto, los meniscos tienen que adaptar continuamente, dinámicamente, la relación de sus superficies en la flexo-extensión. Esto quiere decir que los meniscos deberían poder moverse, en realidad se mueven o tienen cierto grado de movimiento y deslizamiento para lograr justamente esta adaptación de superficies articulares. La clásica descripción de los meniscos hablan que el menisco externo tiene forma de O, mientras que el menisco interno tiene forma de C. O sea, uno es más cerrado y el otro es más abierto. Vamos a ver cuáles son los puntos de inserción de cada uno de estos meniscos. Con respecto a la inserción del menisco externo, sabemos que el asta anterior se inserta en la superficie preespinal y va también a insertarse en la parte externa del ligamento cruzado anterior. En cambio, su asta posterior se va a insertar en el tubérculo interno de la espina de la tibia y en un espacio que queda como una pequeña fosa que separa el tubérculo interno del tubérculo externo de la tibia. También se observa en este punto, y acá lo señalo, un haz fibroso desarrollado que se dirige hacia arriba, conectándose con la cara anterior del ligamento cruzado posterior, subiendo con él para poder insertarse también en el cóndilo interno. Es una especie de refuerzo que tiene esta inserción meniscal. Con respecto al menisco interno, podemos observar que su inserción en el asta del asta anterior se fija en el reborde anterior de la tuberosidad de la tibia por delante del ligamento cruzado anterior y la inserción de su asta posterior se inserta en una superficie retroespinal en un espacio que queda entre medio del ligamento cruzado posterior y la inserción posterior del menisco externo. Un dato muy importante es que los dos meniscos están unidos entre sí en la parte anterior a través de una pequeña cinta fibrosa que tiene una dirección transversal, a la cual nosotros denominamos ligamento transverso. Antes también se lo denominaba ligamento yugal. Entonces es un dato importante dentro de estas inserciones meniscales. La pregunta que les dejo para que piensen y busquen es cómo se nutren los meniscos. O sea que son fibros cartílagos, obviamente que sabemos que los cartílagos no están irrigados. También sabemos, y cuando busquen esta información, que en los extremos, en las astas, van a aparecer vasos que están irrigando estos puntos fibrosos. Pero el resto del cuerpo del menisco, ¿cómo se nutre? Bueno, les dejo una ayuda para que busquen ese tipo de nutrición para estos fibrocartílagos.
Veamos acá entonces cómo están dispuestos los meniscos en los platillos tibiales. Ahí vemos el menisco interno y el externo. Fíjense la relación, fíjense cómo la consistencia fibrocartilaginosa que tienen estos, la relación y los tamaños que tienen cada uno de ellos, la relación también que tiene el menisco interno con respecto a la cápsula. Ahí cortaron por la mitad al menisco para que ustedes puedan ver que el cuerpo de ese menisco es libre, solamente se insertan sobre los extremos y esto le permite darle mayor movilidad en el momento de la flexoextensión. Estos meniscos, a través de sus extremos, sus astas, sus cuernos, son los puntos de fijación. Acá muestra la relación justamente del menisco interno con la cápsula articular. Entonces fíjense el grado de deslizamiento de uno y otro. Obviamente que el interno va a tener menos movilidad porque es el lugar donde tengo que tener mayor estabilidad, ya que en ese punto está cayendo la mayor parte de la fuerza que ejerce el peso corporal en el momento de la caminata. Pasemos a los medios de unión del complejo articular de la rodilla. Los medios de unión de la articulación están pensados primero por una cápsula articular que tiene una forma de manguito que va envolviendo las estructuras que conforman este complejo articular. Pero además hay refuerzos ligamentarios, hay ligamentos anteriores, ligamentos laterales, mediales y ligamentos posteriores. Cada uno de ellos lo que hacen es configurarse para darle estabilidad a este complejo articular. Pero veamos cada uno de ellos y analizaremos sus estructuras. Empezamos con los ligamentos anteriores. Los ligamentos anteriores tenemos dos planos. El plano más profundo, formado por las aletas rotulianas y por el ligamento menisco rotuliano, y el plano superficial por el ligamento rotuliano en sí. Pensar primero que el cuádriceps es un músculo inmenso que obviamente no va a insertarse en los pocos centímetros que tiene la base de la rótula, es decir, no va a ser el único lugar de inserción de este músculo. Por lo tanto, lo que se genera son aletas rotulianas que se expanden hacia la tibia. Si ustedes se tocan la rodilla, cuando van y exploran justamente los tendones, van a ver que estas aletas rotulianas, junto con el ligamento rotuliano, forman una especie de capuchón sobre la rótula, envolviéndola completamente en la parte anterior de esta articulación. En la parte más interna vamos a ubicar justamente este menisco, este ligamento menisco rotuliano, que también hace el refuerzo anterior de los ligamentos anteriores. Y como les decía, el ligamento rotuliano como punto tal vez más fuerte de inserción para el músculo cuádriceps y que genera, obviamente, fíjense la potencia que tiene este tendón, que termina formando esa tuberosidad anterior de la tibia. Ligamentos anteriores. Con respecto a los ligamentos colaterales, encontramos de dos tipos: el ligamento colateral peroneo, que es el externo, y el ligamento colateral tibial, que es el interno. Cuando hablamos de ligamento colateral peroneo, que va desde el epicóndilo lateral hacia la cabeza del peroné, vamos a encontrar una estructura fibrosa en formato de cordón, que no está ligado o no está relacionado directamente o está pegado a la cápsula articular. Es más, si ustedes pueden ver en la fotografía, se puede ver el tendón del músculo popliteo pasando por la cara interna de este ligamento. Todo lo contrario pasa con lo que es el ligamento colateral tibial, que es un ligamento en forma de cinta, es acintado, mucho más ancho. Fíjense también que hay prolongaciones de sus fibras que se van a insertar en el menisco interno. Y como veremos más adelante en un video,
el ligamento colateral tibial está pegado íntimamente a la cápsula articular. Obviamente, y es razonable que tenga este formato porque sabemos que el peso corporal está pasando por la parte interna de la articulación de la rodilla. Con respecto a los ligamentos posteriores, nosotros podemos acá dividirlos en dos sectores, ligamentos que son superficiales y ligamentos que son profundos. Con respecto a los superficiales, vamos a encontrar a estos ligamentos como refuerzo de la parte posterior de la cápsula articular. En particular vamos a ver al ligamento popliteo oblicuo, que es un ligamento que es una expansión de la inserción del músculo semimembranoso. Ustedes saben que el semimembranoso tiene tres inserciones tendinosas que conforman parte de lo que nosotros denominamos pata de ganso profunda. Bueno, uno de ellos corresponde a este ligamento popliteo oblicuo. Y el otro corresponde al ligamento popliteo arqueado, que es una dependencia o está en relación directa sobre el músculo popliteo que se encuentra en la cara posterior de la rodilla. Estos dos ligamentos realmente no son tan desarrollados. Uno puede visualizarlos en un preparado anatómico, jalando al tendón del semimembranoso y viendo cómo se produce una especie de arruga sobre la cápsula articular. Con respecto a los ligamentos profundos, vamos a encontrar el ligamento menisco femoral, esta dependencia que salía justamente del menisco hacia el cóndilo medial del fémur. Y acá vamos a hablar justamente de dos ligamentos sumamente importantes que son los ligamentos cruzados. Un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Recordar que estos ligamentos no son intraarticulares ni interóseos. Tener en consideración esto porque es un error que se comete muy a menudo. Bueno, veamos un poco cómo están configurados estos ligamentos. Empezamos con los ligamentos anteriores. Vemos acá la cápsula articular. Se puede ver el colateral interno, el ligamento rotuliano. Vemos acá también y señalados con la pinza el ligamento colateral externo, el peroneo. Fíjense que está separado de la cápsula articular. Y vemos el refuerzo que existe en la parte posterior de esa cápsula. ¿Sí? Acá fíjense que tampoco se ve muy bien lo que es los ligamentos posteriores superficiales. Fíjense el grosor que tiene esa cápsula articular y el formato que tiene y cómo relacionan las superficies articulares del complejo articular de la rodilla. En la parte posterior, estos ligamentos popliteo oblicuo y popliteo arqueado, que son los más superficiales, nos permiten ver, una vez que retiramos la cápsula, a los ligamentos cruzados. Hablemos entonces de los ligamentos cruzados. Empezamos por el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior se inserta en la parte anterointerna de la espina de la tibia, en una superficie extensa y rugosa que se encuentra por delante de esta espina, dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera para buscar la cara posterior del cóndilo externo. Entonces, el cruzado anterior, ¿sí?, se dirige al cóndilo externo. Y ahí me quedo justamente con esta regla mnemotécnica. Anterior, ¿sí?, cruzado anterior con el cóndilo externo, AE. Por eso lo marqué con rojo. Este ligamento cruzado anterior es un ligamento bastante corto, no mide más de 1 centímetro, y hago esta aclaración porque vamos a compararlo con el ligamento cruzado posterior.
Con respecto al ligamento cruzado posterior, nosotros sabemos que se inserta por debajo de la espina tibial, en el punto que se dividen justamente las dos cavidades glenoideas. Se dirige también oblicuamente hacia arriba, adelante y hacia adentro para insertarse en la parte anterior del cóndilo interno. Entonces el cruzado posterior, ¿sí?, se inserta en el cóndilo interno. AE era para el cruzado anterior que va al cóndilo externo, PI para lo que es el ligamento cruzado posterior que va a insertarse en el cóndilo interno. La regla mnemotécnica que ya tenía y ya promocionaba en sus libros Testut es AEPI, ¿sí? Anterior externo, posterior interno. Y como les decía, para comparar justamente las longitudes del ligamento, los ligamentos cruzados, sabemos que el ligamento cruzado posterior es mucho más largo, 12 centímetros, y esto es importante dentro de lo que es la dinámica y el funcionamiento, y también de la patología que puede preexistir en estos ligamentos cruzados, anterior y posterior. Pero vale aclarar otra consideración con respecto al ligamento cruzado posterior. Con respecto a esto, el ligamento cruzado posterior está reforzado por un haz fibroso accesorio, ¿sí? Pero también tiene un haz accesorio posterior, el cual nosotros denominamos ligamento menisco femoral posterior, que es el que se desprende del asta posterior del menisco externo, extendiéndose hacia el cóndilo interno, y es lo que habíamos visto en la parte de meniscal, y había hecho yo justamente esta aclaración. En estas dos fotografías espectaculares, estos dibujos que saqué del Testut, se pueden ver cada una de las estructuras de los ligamentos cruzados, justamente que se ve perfectamente el entrecruzamiento de estos dos ligamentos, el cruzado anterior con el número 5 y el número 6, para el posterior, donde se puede ver perfectamente esta relación. Ahora lo que tendríamos que plantear es para qué sirven, ¿sí?, los ligamentos cruzados, y no solamente como medios de unión, sino como medios de estabilización de la rodilla. Entonces, ¿para qué sirven los ligamentos cruzados? Bueno, los ligamentos cruzados sirven para darle estabilidad para que no se deslice la articulación de la rodilla hacia adelante y hacia atrás. O sea, que los cóndilos femorales no se vayan para adelante ni para atrás en esta superficie de cavidades glenoideas. El ligamento cruzado anterior impide el deslizamiento hacia posterior, y el ligamento cruzado posterior impide el deslizamiento hacia adelante. Esto es muy muy importante, y esto es lo que le da gran estabilidad a la rodilla. Fíjense que muchas veces hay patologías donde se desprenden los ligamentos cruzados. El más predispuesto a esto es el ligamento cruzado anterior, porque es el más corto, y cuando sucede esto, los pacientes refieren justamente la gran inestabilidad que genera esta lesión traumática de los ligamentos. Acá podemos observar en el video el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. También podemos observar acá, y aprovechamos para ver el ligamento colateral peroneo. Acá se ha seccionado los cóndilos para poder observar la inserción del ligamento cruzado anterior, que dijimos que va desde la superficie preespinal para proyectarse al cóndilo externo en la parte posterior. Fíjense que este ligamento impide que la articulación de la rodilla va hacia atrás, o sea, se deslice hacia atrás. Con respecto al ligamento cruzado posterior, vean el tamaño que tienen, la anchura que tienen, a diferencia del ligamento cruzado anterior, sus inserciones,
este ligamento impide que la rodilla se dirija hacia adelante, se deslice hacia adelante. También es interesante ver en este video cómo los meniscos se adaptan y se movilizan en función de el formato condilar. Entonces, básicamente, y acá sumamente exagerado, ¿no? El deslizamiento antero-posterior, que es impedido por los ligamentos cruzados. También podemos ver acá el ligamento colateral externo o peroneo y el ligamento colateral interno o tibial. Fíjense en los formatos que yo les contaba, ¿no? Más acintados, más ancho el colateral tibial, su relación directa y su inserción sobre el menisco interno y su relación tan íntima con las fibras que corresponden a la cápsula articular. Ahí vemos justamente cómo se inserta sobre el menisco. En cambio, fíjense el espacio que deja el ligamento colateral peroneo, sus puntos de inserción hacia la cabeza del peroné y su separación del menisco externo y también de la cápsula, ¿no? Como elementos independientes y separados entre sí. Fíjense acá cómo se deslizan los meniscos, fíjense en la extensión, el poderío que tienen y la estabilización que dan los ligamentos, y fíjense que en la flexión están mucho más laxos estos ligamentos. ¿Por qué? Porque en la rodilla el punto de bloqueo, o sea, de mayor estabilidad, es cuando está en extensión. Acá les dejo algunas fotografías con respecto a la articulación de la rodilla. Estas fotografías están realizadas por el doctor Bianchi. Así que agradecemos la colaboración del doctor, un prestigioso traumatólogo, especialista en mano, pero su pasión es la fotografía y también vemos que la disección, hermosas disecciones. Estamos viendo la vista anterior de la rodilla, una vista posterior de la rodilla. Les dejo aquí las referencias de cada una de las estructuras. Vista lateral externa de la rodilla con sus referencias. La pregunta que les dejo para que ustedes resuelvan y armen sus propios apuntes es: ¿cómo está irrigado el complejo articular de la rodilla? ¿Cuáles son las arterias que irrigan cada una de las estructuras y nutren cada una de las estructuras que conforman este complejo articular de la rodilla? Fíjense que, al igual que sucede en el codo, hay toda una red periarticular entre varias arterias que generan la irrigación de esta articulación. También les dejo como tarea que busquen cuáles son, y acá les doy un dato, los 4 nervios que le dan inervación al complejo articular de la rodilla para que esta articulación, a través de la acción muscular, funcione correctamente. Veremos algunos datos radiológicos, poquitos, pero que me interesan comentar y charlar con ustedes. Acá en este punto vemos una radiografía anteroposterior de la rodilla y una radiografía lateral. Marqué con la flecha celeste este espacio que nosotros llamamos espacio interarticular, esta luz interarticular. Obviamente que al ser una radiografía, solamente podemos notar y ver y observar lo que es la parte ósea, sin poder distinguir la parte fibrosa y cartilaginosa que corresponde a este complejo articular. Entonces, ese espacio está relleno justamente con las estructuras
cartilaginosas y ligamentarias. Ese espacio nos habla de la indemnidad justamente de estas estructuras que son partes fundamentales de la articulación. Me estoy refiriendo al cartílago hialino y a las estructuras meniscales, a los meniscos. Para poder observar estas estructuras que les mostraba recién, tenemos que utilizar una resonancia magnética nuclear. Y aquí marco en color, con flechas de color rojo, a el espesor, fíjense, el gran espesor que tiene el cartílago hialino, o sea, el cartílago articular, tanto de los cóndilos femorales como de los platillos tibiales. Y en celeste les marco la estructura fibrocartilaginosa que corresponde justamente a los meniscos. ¿Sí? Uno piensa que los meniscos los meniscos van a formar la mayor parte de ese espacio interarticular que nosotros vemos en la radiografía, pero la realidad es que el espesor del cartílago hialino es muy, muy, muy importante. Otro punto que quiero hablar con ustedes es sobre los procedimientos que se realizan en la actualidad sobre la rodilla. En realidad sobre todas las articulaciones. Pero en particular la artroscopía ha definido en los últimos tiempos, y quiero decir los últimos tiempos más allá de que la técnica se remonta al año 1910, por ahí, toma una importancia muy muy grande en la década de los 90 con la implementación de microcámaras y de fibra óptica y que permiten la visualización y el poder manejar quirúrgicamente a esta articulación, donde ingresando simplemente a través de unos ojales, incisiones de tipo ojal laterales en la rodilla, con un tamaño como si fuera una lapicera Bic, y poder ingresar el artroscopio y el instrumental, uno puede reparar las estructuras más profundas de la articulación, los meniscos, los ligamentos, y de esa forma disminuir el tiempo de recuperación de los pacientes. Como siempre digo, esto por un lado a los profesionales de la kinesiología y fisiatría les redujo el tiempo de contacto con los pacientes, porque los pacientes se recuperan mucho más rápidas que cuando hay una intervención donde hay que abrir directamente la articulación. Pero esta técnica también lo que logró es que se masifique, ¿no? Y que haya mucho más procedimientos artroscópicos en el día a día. Obviamente que esos pacientes siempre terminan en manos del kinesiólogo, así que es una fuente de trabajo para esta profesión. Muy importante este gran avance, vuelvo a repetir, un avance que permite darle al paciente una recuperación mucho más rápida.
Esta patología, la artrosis, una patología reumática, que lesiona y desgasta el cartílago articular, lo que hace es que, como les decía recién, las superficies óseas comiencen a rozarse y eso genera justamente esta distorsión de superficies articulares. Esto genera en los pacientes gran dolor, un dolor que es continuo, que van avanzando porque esta enfermedad no se detiene, y además obviamente que el uso continuo y diario y cotidiano de la articulación también impide que esto pueda disminuir. Todo lo contrario, aumenta progresivamente el dolor, incapacitando a los pacientes. Piensen que el dolor es un síntoma que muchas veces, como yo digo siempre, merma el espíritu de los pacientes, ¿no? Es muy terrible sentir dolor crónico durante las 24 horas del día. En un primer momento, la solución que se había pensado en tiempos antiguos era fijar la articulación de la rodilla, directamente no permitir la flexoextensión y eso obviamente disminuía el impacto. Biomecánicamente era un desastre porque los pacientes quedaban con ese miembro inferior completamente extendido. Pero gracias a los avances técnicos, médicos, en la actualidad existe el reemplazo protésico de las articulaciones. Casi todas las articulaciones tienen su reemplazo protésico y en particular la rodilla. En este caso estamos viendo cómo se implantó esta prótesis de la articulación de la rodilla, cómo se trabajó sobre los cóndilos femorales y sobre los platillos tibiales, poniendo la prótesis para que la articulación comience a funcionar correctamente. Acá podemos ver una paciente operada, el reemplazo de la articulación de la rodilla. Fíjense el gran tamaño que tiene la cicatriz, porque obviamente se tuvo que abrir toda la articulación para poder trabajar la parte ósea y articular e implantar justamente esta prótesis. Los pacientes operados un día, al día siguiente ya pueden pararse. Obviamente que el trabajo posterior a la cirugía tiene que ver con un trabajo kinésico, progresivo, porque esos pacientes terminan saliendo de la cirugía con una retracción de las estructuras musculares y tendinosas que impiden la extensión completa del miembro inferior. En ese punto también tener en consideración que el trabajo del kinesiólogo va a permitir que en poco tiempo, en un mes y medio, esta persona pueda extender correctamente su pierna. Al principio caminará con un andador, después se apoyará sobre un bastón, pero al mes y medio uno puede ver que esos pacientes evolucionan muy rápidamente y muy bien, donde vamos a ver que el paciente sale a caminar a la calle, donde hasta puede utilizar la bicicleta, ¿no? Muy importante, y el cambio del pronóstico de estas patologías cambia rotundamente al paciente en la expectativa justamente de su vida y de su funcionamiento cotidiano. Nos queda hablar, y por fuera de la articulación de la rodilla, sobre la articulación tibio-peronea superior. Acá recuerden que es una articulación del tipo de artrosis sinovial, plana, por lo tanto no hay deslizamiento importante de sus superficies. Simplemente está asegurada por ligamentos, dos tipos de ligamentos, los ligamentos anteriores y el ligamento posterior, que le dan estabilidad a este punto. También recordemos después que la tibia y el peroné, a través de la membrana interósea, que es una articulación fibrosa, también están unidos a través de la articulación tibio-peronea,
inferior, que es una sindesmosis, la única sindesmosis que tiene el miembro inferior. Datos biomecánicos de la rodilla que quiero dejar en claro. Recordar que la rodilla es una articulación con un solo grado de libertad, que es la flexoextensión. Quiere decir, es el movimiento que realiza la rodilla. Esta rodilla trabaja esencialmente en la compresión, bajo la acción de la gravedad. Todo el peso corporal está pasando por la rodilla, mientras que esta rodilla está haciendo flexoextensión. Fíjense, es algo muy, muy interesante este punto. Pero sabemos que de forma accesoria también posee un segundo grado de libertad, que es la rotación. Pero la rotación es una rotación automática que se da justamente con el movimiento de flexoextensión, para ser más exacto, con la de flexión. ¿Y por qué? Porque la diferencia de los tamaños condilares femorales hacen que cuando hacemos flexoextensión, se realiza una pequeña rotación en este punto, ¿sí? También tener en consideración que la rodilla está diseñada para tener una gran estabilidad en la máxima extensión, que justamente lo habíamos hablado en una de las diapositivas que tenía el video, ¿sí? Y además la rodilla también está pensada o está diseñada por la naturaleza para poder transcurrir, ¿sí? O generar una caminata con estabilidad más allá de las irregularidades del terreno. Entonces, el primer grado de libertad para la flexoextensión, ¿sí? Lo hacemos a través de un eje transversal que va a moverse a través de un plano frontal. Y el segundo grado de libertad consiste en la rotación, vuelvo a repetir, rotación automática, o sea, ligada a la flexoextensión, por el cual nosotros vamos a tener un eje longitudinal o superior inferior a través de un plano axial. La estructura articular de la rodilla hace que la rotación no exista cuando tenemos a esta articulación en extensión. Acuérdense, el nombre es bloqueo de la rodilla. También para tener en consideración, cuando la rodilla está flexionada, permite cierto grado de movimiento de lateralidad, pero muy, muy, muy leve. Y es más, nosotros evaluamos la rodilla buscando a ver si se exagera justamente este movimiento de lateralidad. Como les decía, los movimientos de flexión y extensión, en este caso de extensión, al igual que los de flexión, también se ven aumentados cuando los combinamos con los movimientos de la cadera. Muchas veces uno piensa que movilizamos o tenemos una extensión o una flexión más exagerada con la rodilla, pero en realidad lo que hacemos es jugar con las otras articulaciones, en este caso con lo que es la cadera. Como les decía recién, este juego entre la rodilla y la cadera permite que nosotros podamos tener una mayor amplitud en el movimiento de la flexión y de la extensión. Ahora, cuando pensamos en la rotación, pensemos que en la rotación también entra en juego lo que es el interjuego articular con la cadera. Si uno tuviese que evaluar la rotación pasiva, esto quiere decir que nosotros ejercemos una fuerza externa porque no hay ningún músculo que genere rotación en la rodilla, debemos hacer que el paciente quede sentado sobre la camilla, haciendo que el miembro inferior cuelgue y nosotros jugamos con el movimiento del pie. Y eso nos asegura que la cadera quede bloqueada en este punto. Lo que podemos hacer también es hacer que el paciente se ponga en decúbito ventral
y jugar con el movimiento del pie para generar justamente la rotación, pero vuelvo a repetir, es una rotación pasiva. La rotación automática la habíamos hablado, habíamos así hecho la referencia cuando existe el movimiento de flexo-extensión. Bueno, muy bien. Espero que les haya quedado claro la clase. Espero que les sirva el orden de la clase para poder complementarla con el libro y de esa forma generar sus propios apuntes. Muchas gracias.